¿Alguna vez has sentido un peso en el pecho que no te deja respirar? Como si cargaras una mochila llena de piedras que nadie más puede ver. Esa es la culpa. Es ese nudo en la garganta que aparece justo cuando apagas la luz y te quedas a solas con tus errores. Pero, ¿y si te dijera que existe un código antiguo? Una llave maestra que puede disolver ese peso en cuestión de segundos. El Salmo 32 esconde el secreto mejor guardado del rey David para pasar del tormento interno a una paz que parece imposible. No es solo religión, es la ciencia espiritual de la liberación. David confesó que mientras cayó su pecado, sus huesos se envejecieron y su vida se secó como un campo bajo el sol de verano. Sin embargo, descubrió una promesa poderosa, la dicha del perdón. Hoy vas a descubrir por qué miles de personas siguen viviendo encadenadas a su pasado, simplemente por ignorar la técnica de este salmo. Si buscas una paz real, una que no dependa de tus circunstancias, sino de tu libertad interior, quédate conmigo. Lo que estás a punto de escuchar no solo aliviará tu alma, sino que cambiará tu historia para siempre. ¿Estás listo para soltar la carga? Esa presión que sientes en el pecho no es casualidad. Es el peso del silencio. El rey David, un hombre que lo tuvo todo, pero que también lo perdió todo por sus propios errores, describió esa sensación de una manera que te erizará la piel. Él dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Te suena familiar? Esa fatiga que ningún descanso puede quitar, ese nudo en la garganta que aparece justo cuando apagas las luces para intentar dormir. Hoy vamos a desglosar el Salmo 32, pero no como una simple lectura religiosa, sino como un mapa de rescate urgente para tu alma. Este salmo es el testimonio crudo de alguien que pasó de la agonía interna a la libertad absoluta. David descubrió que el secreto para recuperar la vida no está en ser perfecto, sino en ser valiente y honesto ante Dios. En este video te revelaré cómo aplicar la llave del perdón que menciona este salmo para que tú también puedas soltar esa mochila de culpa que te está robando la alegría y la salud. Si estás cansado de fingir que todo está bien mientras por dentro te derrumbas, quédate conmigo. Vamos a descubrir por qué la verdadera dicha no es nunca fallar, sino saber exactamente qué hacer cuando lo hacemos. Prepárate, porque tu camino hacia la paz real comienza justo aquí. Mira, David lo describe de una forma que te eriza la piel. Él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si por fuera todo estuviera bien, pero por dentro te estuviera secando. Esa es la trampa mortal del silencio. Intentas ignorar el error, tratas de convencerte de que el tiempo lo borrará, pero la culpa es como un ácido que corroe tu paz desde lo más profundo. David no solo estaba triste, estaba agotado físicamente. Sentía que la mano de Dios pesaba sobre él día y noche. Es esa angustia que no te deja dormir, ese nudo en la garganta que no desaparece ni con distracciones, ni con redes sociales, ni con trabajo. Su vitalidad se convirtió en una sequía total, como un desierto bajo el sol más ardiente. Es frustrante, ¿verdad? Cargar con un fallo que nadie conoce, viviendo con el miedo constante de ser descubierto, mientras tu alma grita por un respiro. El problema real no es solo lo que hiciste en el pasado, es lo que ese silencio te está haciendo a ti en el presente. Te está robando la vida, te está apagando el brillo y te está alejando de tu propósito. Y lo peor de todo es que piensas que no hay salida, que ese peso es tu nueva realidad. Aquí es donde cometemos el error más grave de todos. Pensamos que si ignoramos el problema, si lo enterramos bajo una montaña de trabajo, distracciones o redes sociales, simplemente desaparecerá. Intentamos ser nuestros propios jueces y verdugos, convenciéndonos de que no fue para tanto o que el tiempo lo cura todo. Pero déjame decirte algo que David aprendió por las malas. El tiempo no cura el pecado, solo lo pudre. El error común es creer que la fuerza de voluntad es suficiente para limpiar la conciencia. Intentas portarte mejor, ser más amable, incluso hacer obras de caridad para compensar esa mancha oscura en tu corazón. Pero por dentro sigues seco, como un desierto bajo el sol de verano. Buscamos alivio en lugares equivocados, huyendo de Dios en lugar de correr hacia Él. Creemos que esconder nuestra falta nos protege, cuando en realidad es lo que nos está destruyendo desde adentro. No se trata de ser perfectos para acercarnos a Dios, se trata de ser honestos. El error es pensar que Dios no lo sabe, o peor aún, que no quiere perdonarte.
La verdadera tragedia no es haber fallado, sino quedarte atrapado en la mentira de que puedes cargar con eso tú solo. ¿Sabes qué sucede realmente cuando intentas huir de esa realidad? El Salmo 32 nos lo revela con una crudeza que impacta. David dice: «Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano». Imagina eso por un momento. No es solo un mal día o una mala racha, es una temporada completa de marchitamiento interno. Esa mano de Dios de la que habla David no es para destruirte, es su amor presionando tu corazón para que finalmente reacciones, pero se siente como un peso insoportable que te quita el sueño. Tus energías se agotan, tus sueños se secan, pierdes esa alegría natural, ese verdor que te hacía brillar y te conviertes en un desierto emocional. Es agotador vivir fingiendo que todo está bien, cuando por dentro te sientes como una planta que se muere de sed bajo un sol abrasador. La consecuencia directa de ocultar lo que nos duele es que terminamos convirtiéndonos en extraños para nosotros mismos, perdiendo la vitalidad. Estás exhausto porque cargar con el secreto consume muchísima más energía que enfrentar la verdad. Y lo peor es que esa sequedad no se cura con vacaciones. Se profundiza cada vez que decides callar. ¿Te sientes así hoy? ¿Sientes que tu brillo se apagó por completo? Pero aquí es donde todo cambia. Hay un momento exacto en el que el Salmo 32 deja de ser una descripción de agonía y se convierte en el grito de libertad más hermoso jamás escrito. David se cansó de huir de su propia sombra, se cansó de fingir una paz que no tenía, y entonces hizo lo que a todos nos aterra, pero que es lo único que nos salva. Soltó la verdad. David dice: «Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad». ¿Entiendes el poder de esas palabras? En el instante en que dejó de esconderse, el peso desapareció. No fue una negociación, no fue un castigo eterno, fue una rendición total que trajo una liberación inmediata. «Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado». Aquí está el secreto que el mundo no quiere que sepas. La paz no viene de ser perfecto, viene de ser honesto. Dios no está esperando que le des explicaciones o excusas. Él está esperando que abras las manos y dejes de sostener ese secreto que te está consumiendo. En ese segundo de vulnerabilidad absoluta, la culpa se rompe y el perdón te abraza. Ya no hay más sombras, solo una luz que te devuelve el aire. Entonces, ¿cuál es realmente el secreto? No se trata de un ritual complicado ni de una serie de pasos imposibles que solo unos pocos pueden seguir. El Salmo 32 nos lo explica con una sencillez que te deja sin aliento. «Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad». Escúchame bien. La verdadera libertad no llega cuando finalmente logras ser perfecto, sino cuando dejas de fingir que lo eres. La palabra clave aquí es declarar. No es informarle a Dios algo que Él no sepa. Él ya conoce cada rincón oscuro de tu alma. Confesar es, en realidad, ponerte de acuerdo con Dios. Es tener la valentía de decir: «Señor, tienes razón. Esto que hice me está rompiendo por dentro». En ese preciso instante ocurre el milagro. David no dice que Dios lo puso a prueba o que le dio una lista de tareas. Él dice: «Y tú perdonaste la maldad de mi pecado». Así de simple y así de radical. El perdón de Dios no es un proceso burocrático lento. Es una respuesta inmediata a un corazón que decide soltar las máscaras. Cuando tú dejas de encubrir tu herida, Dios comienza a cubrirte con su gracia infinita. La confesión rompe el candado y su amor abre la celda de tu propio juicio. Imagínatelo así. Tienes a un hombre, llamémosle Andrés. Andrés cometió un error grave, quizás en su matrimonio o en su trabajo, y durante meses ha intentado enterrarlo. Llega a casa, abraza a sus hijos, pero siente que hay un muro invisible entre ellos. No duerme bien, su cuerpo está agotado y su mente es un campo de batalla. Él piensa que si hace más horas extras o si es extra amable, esa mancha se borrará. Pero el Salmo 32 nos dice que eso no funciona. Un martes cualquiera, agotado de cargar su propio peso, Andrés decide aplicar el secreto. Se encierra en su habitación y con lágrimas en los ojos, simplemente dice: «Señor, ya no puedo más. Hice esto, me duele y te lo confieso».
No usa palabras religiosas ni frases armadas. Usa la verdad desnuda. En ese segundo, algo sobrenatural ocurre. Es como si una válvula de presión se abriera después de años. El problema sigue ahí por resolver, pero la culpa que lo asfixiaba se ha esfumado. Andrés vuelve a respirar. Ese es el ejemplo real. Dejar de actuar, para empezar a sanar. ¿Qué pasaría si hoy tú decides ser como Andrés y sueltas de una vez esa carga que no te corresponde llevar? Andrés pasó meses en esa prisión invisible. Se despertaba a las 3 de la mañana con el corazón latiendo a 1000, sintiendo que su vida se secaba como un campo bajo el sol inclemente del verano, tal como describió David. No era solo estrés laboral o cansancio, era su alma gritando por libertad. Un día, simplemente llegó al límite. Se desplomó de rodillas en el suelo de su habitación y dejó de inventar excusas. Con lágrimas quemándole las mejillas, fue totalmente honesto y dijo: Señor, fallé. He tratado de ocultarlo, pero ya no puedo más. En ese preciso instante, algo sobrenatural ocurrió. No hubo rayos ni truenos, pero ese peso asfixiante que cargaba sobre sus hombros, esa mochila llena de piedras que lo hundía, simplemente se desvaneció. Fue como si por fin pudiera emerger del agua y tomar una bocanada de aire fresco. Andrés entendió que Dios no lo estaba esperando con un látigo para castigarlo, sino con los brazos abiertos para restaurarlo. Experimentó lo que significa ser un bienaventurado, alguien cuya culpa ha sido borrada y cuyo espíritu vuelve a encontrar la paz. Dejó de huir de la mirada de Dios para refugiarse en su amor. Pero el Salmo 32 no se queda solo en el alivio inicial de Andrés, va mucho más profundo. David nos revela algo que rompe cualquier lógica humana. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Entiendes la magnitud de esto? No dice que el error simplemente se ignora, dice que es cubierto. En el lenguaje original, esto significa que Dios pone un sello de protección sobre tu historia para que la acusación ya no tenga poder sobre ti. Pero aquí está la profundidad del secreto. La paz real no llega por intentar ser perfectos, sino por ser brutalmente honestos. El versículo 2 es la llave maestra. Bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Ese es el punto de quiebre. El engaño es esa máscara que te obligas a usar, esa mentira de que puedes solo o que no es para tanto. La libertad empieza cuando sueltas la máscara, cuando dejas de esconderte en las sombras de la justificación y te presentas tal cual eres ante el Creador. En ese momento, la gracia de Dios deja de ser una teoría y se convierte en tu refugio, porque Dios no busca tu perfección, busca tu verdad para poder darte su paz. ¿Y qué pasó con Andrés? ¿Qué pasa contigo cuando finalmente sueltas esa carga ante Dios? Los resultados no son solo un alivio pasajero, es una transformación total de tu realidad. David lo describe con una fuerza increíble. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Cuando experimentas el perdón real, dejas de vivir a la defensiva. Ya no tienes ese miedo constante de que te descubran o de que tu pasado te alcance, porque ya no hay nada que esconder. La paz que inunda a Andrés ahora es ese gozo que te permite volver a sonreír con honestidad y dormir sin sobresaltos. Pero aquí viene lo más asombroso. Dios no solo borra tu deuda, sino que se convierte en tu guía personal. El Salmo 32 nos regala esta promesa: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Imagina el cambio radical. Pasar de la agonía de sentir que tus huesos se secan a tener al Creador del universo dándote dirección clara y consejo sobre tu futuro. El resultado final no es solo la ausencia de culpa, es la presencia de una seguridad inquebrantable. Ahora caminas con la frente en alto, rodeado de cantos de liberación, sabiendo que tu historia ya no está marcada por el error, sino por la gracia divina. Aquí es donde ocurre el verdadero giro en tu historia. El perdón no es solo borrar el pasado, es transformar tu presente de una forma radical. El rey David nos enseña algo revolucionario en este punto. Ya no tienes que esconderte de Dios, ahora puedes esconderte en Dios. ¿Ves la diferencia? Es abismal. Muchas personas ven la confesión como un juicio donde serán castigados, pero el Salmo 32 nos muestra que es el refugio donde serás protegido. David dice literalmente: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Este es el cambio de mentalidad que necesitas hoy.
No se trata de ser perfectos para que Dios nos acepte, se trata de ser honestos para que Dios nos restaure. Cuando dejas de gastar tu energía ocultando tus cicatrices, esa misma energía se convierte en la fuerza para caminar hacia adelante. Ya no caminas con la cabeza baja por la vergüenza, sino con el corazón abierto por la gratitud. El pecado te hacía sentir como un fugitivo, pero el perdón te convierte en un hijo que ha vuelto a casa. El secreto no está en tratar de ser lo suficientemente bueno, sino en reconocer que Dios es lo suficientemente misericordioso. Hoy, decide cambiar tu escondite, deja de esconderte en las sombras del silencio y comienza a vivir en la luz de su gracia. Escúchame bien, porque este es el consejo que puede cambiar el resto de tu vida. No esperes a que el dolor sea insoportable para correr a los brazos del Padre. A menudo nos parecemos a ese caballo o esa mula de los que habla David en este mismo salmo. Seres tercos que solo entienden a base de tirones y frenos. Tú no tienes que vivir así. Dios no quiere que seas guiado por el dolor, Él quiere guiarte con su mirada. El Salmo 32 nos regala una promesa asombrosa. Él será tu refugio, tu escondedero en medio de la angustia. Pero para que eso ocurra, tienes que dejar de esconderte de Él y empezar a esconderte en Él. Mi consejo hoy es sencillo pero radical. Haz de la vulnerabilidad tu mayor fortaleza. No permitas que el orgullo levante un muro entre tú y la paz que ya te pertenece. Si confiesas hoy, no solo serás perdonado, serás instruido. Dios mismo se ofrece a enseñarte el camino por el que debes andar. Imagina caminar con la seguridad de que el Creador del universo cuida tus pasos. Esa libertad no tiene precio y está a una oración de distancia. No lo dejes para mañana. Mira, quiero que te quedes con esto grabado en el alma. El Salmo 32 no comienza con un lamento, comienza con un grito de victoria. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Esa palabra, bienaventurado, significa doblemente feliz, alguien que camina con la frente en alto. No permitas que el enemigo te susurre que tu falta es demasiado grande para la gracia de Dios. Si David, que pasó por la oscuridad más profunda, encontró este camino de luz, tú también puedes. No se trata de lo que hiciste, sino de lo que Dios ya hizo por ti. Hoy, esa mochila de piedras que has cargado durante años puede quedar vacía. No mañana, no cuando te sientas digno, sino hoy mismo. Porque la paz real no es la ausencia de errores, es la presencia de un Padre que te abraza a pesar de ellos. Tú eres el siguiente en experimentar esa dicha. Rompe el silencio, entrega tu verdad y prepárate para sentir, por primera vez en mucho tiempo, lo que significa ser verdaderamente libre. El perdón es la llave y la puerta está abierta frente a ti. ¿Vas a dar el paso? Hoy hemos descubierto que no hay nada más pesado que un secreto, pero no hay nada más liberador que la confesión sincera. La moraleja de esta historia es simple. Dios no busca tu perfección, Él busca tu honestidad. Él no quiere que te escondas entre las sombras de tu pasado. Él quiere que camines bajo la luz de su perdón. Si hoy sientes que esa carga finalmente se ha ido, o si estás listo para soltarla, te invito a que lo escribas ahora mismo en los comentarios. Hoy soy libre por su gracia. No permitas que el orgullo o el miedo te sigan robando la paz que ya fue pagada por ti en la cruz. Si este mensaje ha tocado tu corazón y crees que puede transformar la vida de alguien más, suscríbete al canal y comparte este video con ese amigo que necesita saber que nunca es tarde para volver a empezar. Recuerda lo que dice el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Esa dicha, ese gozo profundo, es para ti hoy mismo. No esperes a que el silencio te consuma. Habla con Dios, respira profundo y descansa en su amor infinito. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos los tesoros de su palabra.